Acá en la sabana nosotros nos sentimos un poquito, no solamente relegados, sino también un poquito agredidos. Aquí lo que falta en nuestra sabana son Quijotes literatos que aprecien la cultura. En cambio, cualquiera graba una canción por aquí, eso tiene que luchar para que se la pongan en la emisora. O de pronto con la payola, ¿me entiendes? Que el vallenato sí sabe de payola. Ahí tenemos que preguntarnos qué pasó realmente, en qué momento llegaron los vallenatos y les quitaron los espacios a la música sabanera. Lisandro Mesa Jr., el Chane Mesa. Vamos a hablar de música, de lo que usted sabe, maestro. Y además de eso vamos a hablar de la música en la que usted nació, de la música con la que usted creció y de la música con la que se ha nutrido, que es la música de la sabana. Yo no tengo nada en contra de otras regiones, ni de los vallenatos, ni nada. Yo, al contrario, me encantan, tienen grandes músicas bonitas, nos gusta. Y es que eso también es nuestro. O sea, hicieron unas divisiones, unos ideólogos que en vez de enriquecer la cultura, lo que han hecho ha sido empobrecerla. Porque ahora quedaron como un gueto. Ahí es una cuestión, o sea, limitaron a vallenato a 4 aires y eso no es así. Ni eso no es así. Eso es una cultura que tiene influencia de todas partes, eso es de todo. Eso es un gran error. El gran error fue delimitar lo que no es de ellos. Por esos 4 ideólogos que lo que han hecho es hacerle un gran perjuicio al folclore y a la cultura. Porque han querido vender una mentira que no se las cree nadie. Muchas veces los límites políticos no coinciden con los límites culturales. Y yo siento que con nuestra música, especialmente nuestra música de acordeón en la región Caribe, sucedía lo mismo. Había, digamos, una gran integración entre los músicos de la música de acordeón. Siento que de pronto el asunto se empezó a partir un poco a raíz de la división que hizo básicamente lo que hizo Consuelo Araujo, que dijo que la música vallenata eran los 4 géneros estos musicales, el son, el paseo, el merengue y la puya. Y de pronto eso lo que hizo fue excluir dentro de la misma música de allá, de la región, digamos, de la margen derecha del río Magdalena, excluir otros géneros que también se interpretaban con el acordeón. Por aquí, como en otras partes de nuestra costa, no solamente habían 4 aires musicales, había una cantidad de aires. Nosotros lo que hicimos con el tiempo fue como hacer una síntesis de 4 aires que nos representaran. Pero miren que eso no fue desde el primer festival, porque en el primer festival el único que tocó los 4 aires fue Alejo Durán, porque los demás tocaban merengue, paseo, yo creo que casi ni son. Cuando Alfredo Gutiérrez se presentó al Festival Vallenato, él llevó una canción que se llama Ojos Indios, que era la cortina de Radio Libertad, que fue la que le dio mucho impulso a la música vallenata, pero mal llamada en ese tiempo. Y se presentó con papel quemado, como merengue. Fue la misma Consuelo, que era la dictadora del vallenato. Se presentó y dice, eso no es vallenato. Y todo el mundo aquí se resintió y digo, no, es que eso aclara. Es verdad que esos paseos no son vallenatos, ese paseo es sabanero y merengue sabanero. A la señora Consuelo no le gustaba eso, los celos. Entonces ellos idearon esa cosa que llama Festival Vallenato, que yo lo aprecio y lo quiero mucho. De ahí es donde viene el proselitismo
Y apartaron la música sabanera, este sabanero, este de acá de X pueblo y estos de acá de la sabana. Acá en la sabana nosotros nos sentimos un poquito, no solamente relegados, sino también un poquito agredidos con el término vallenato sabanero. Eso no existe. No existe una música que sea vallenato sabanero. Existe la música vallenata así como la plantearon ellos, pero también existe nuestra música sabanera. Sin, digamos, no hay que ponerle apodos. Nuestra música sabanera de acordeón es nuestra música sabanera. Eso despertó a algunos inconvenientes porque los organizadores tenían en su cerebro que la única forma de tocar esos aires era como por aquí se expresaban. No analizaron que cada región tiene su cadencia, tiene su expresión, su forma de reflejar lo que tiene musicalmente. El maestro Adolfo Pacheco, en su faceta de investigador, hablando él con Consuelo Araujo en una ocasión, le estuvo cordialmente, le decía de que la división que ella había hecho, que dice, nosotros podemos hablar de música, Consuelo, vamos a hablar. Entonces Consuelo me dice que le confesó de que le podía hablar de vallenato, pero que ella la música de la sabana no la conocía. Bien. Entonces él le dijo, bueno, pero si tú no conoces la música nuestra, entonces ¿cómo tienes la osadía de catalogarla, de clasificarla? ¿Por qué te metes a clasificar si no la conoces? Pero ella hace una advertencia que me parece de honestidad profesional, en el sentido de que ellos la música sabanera no la conocen, solamente las referencias, como una escuela, como un apéndice del vallenato. Entonces, como yo no conozco la música sabanera, me dedico a estudiar lo que a mí corresponde, que es la música vallenata. Nosotros queremos mantener viva la llama en medio de la gente, de estar permanentemente dándole a conocer a la gente lo que es nuestra música y sobre todo culturizando a la gente para que sepan cuáles son las diferencias que hay entre la música nuestra y la música, las otras músicas. Que no es que la de nosotros creamos que es mejor que la otra, no, somos diferentes, somos diferentes. Y si hablamos de música de la sabana, tenemos que hablar de la influencia de los cenúes, de la influencia palenquera, de la cumbia, de la gaita. La verdad es que nosotros, pues, nuestro ritmo madre, y yo no lo llamo únicamente de Colombia, sino de Latinoamérica. El ritmo madre nuestro es la cumbia. Tenemos la influencia africana porque nosotros poseíamos desde mucho tiempo la chuana, la gaita. Y los indios del Alto Sinú también tocaban, tenían la gaita, la chuana, y de ahí se derivan todos los ritmos del Caribe. Aquí nadie puede atribuir, sino que esto es de aquí, que no. La mamá de todo esto es África y todo depende de San Basilio de Palenque. Las células rítmicas del Palenque, de allí es de donde se derivan todos los ritmos del Caribe colombiano. Todas estas manifestaciones que tenemos hoy en día vienen de la gaita. Esa es la madre de todos los ritmos. Y esto tú sabes que viene de África. Se dice que los porros nacieron
de la música de gaitas y que luego se hizo una transposición de esa música a los instrumentos europeos. La música sabanera es conversada y nace de la gaita. La gaita macho nunca se contrapone a la gaita hembra. Mientras la gaita hembra va marcando la melodía, va jugando, va y viene, el macho va marcando. Pero es una conversación. Yo siento que el haberme inclinado por el acordeón también puede venir de ese origen, puesto que tomó cierta armonía y cierta música de lo que interpretaban en las gaitas. De hecho, en la etnia cancuama, con lo que son los carrizos, se ejecutan los 4 aires, que son paseo, merengue, son y puya, igual como lo hace uno en la música vallenata. Y he llegado a escuchar a los mayores decir que de pronto nuestra música salió de allá, que los 4 aires tomaron de lo que se escuchaba en la sierra. Lamentablemente todavía se sigue tocando en algunos festivales de la sabana la cumbia, acompañada por una caja, una guacharaca y un acordeón, que son instrumentos del formato tradicional vallenato. A veces le adicionan pues el llamador, se le adicionan el llamador. Debería ser, si se va a tocar en acordeón, deben estar todos los instrumentos de la cumbia, incluida la flauta. Incluida la flauta. El acordeón allí sería un invitado. ¿De qué forma? Bueno, participa, aparece el acordeón, hace cualquier cosita, pero el protagonismo lo debe llevar la flauta y los instrumentos que pertenecen a la cumbia. Una de las injusticias que tiene, y es una deuda que tiene la música del Caribe, una deuda con el porro y la cumbia, sobre todo el porro, la cumbia y la tambora, cuando era interpretado, sobre todo porro y cumbia, cuando es interpretado con acordeón, caja y guacharaca. Sí, es una deuda, es una deuda. Ahora hablemos del acordeón, que en cierto modo representa como el instrumento líder, o por lo menos que se ha idealizado en el tema de las músicas sabaneras y la música vallenata. ¿En qué momento llega el acordeón? ¿Por dónde llega el acordeón? Sobre eso hay tantas polémicas. Bueno, el acordeón es un instrumento europeo que se hizo para tocar todas las músicas del mundo. Porque en Argentina tocan acordeón, el chamamé, y ni es ni sabanero ni es vallenato. En Monterrey tocan acordeón, en la música reggae y en la música, los corridos mexicanos que escuchamos nosotros tocando, es con acordeón y no es ni sabanero ni es vallenato. El acordeón es uno solo. Con el acordeón se interpretan varios estilos, porque el único género con el acordeón se llama género, es la música de acordeón. Cuando llega el acordeón no vino pendiente de aires musicales, no vino pendiente del paseo, de la puya, del merengue, del son, no vino pendiente del porro, vino como un instrumento para expresar melodías. Es que el acordeón se prestó para que todas las músicas se virtieran en ella. Entonces se formaron los diferentes estilos en todas partes. El acordeón. Pero el acordeón no es nuestra. No puedo decir que eso entró por Río Hacha, como decía José. Y por los demás no. Sí, entonces el músico de acordeón de la sabana es un músico que toca igual los porros de las bandas, igual la música de guitarras, igual, o sea, digamos, el acordeonista siente como que no solamente interpreta el acordeón para los géneros de la música de acordeón, sino que también interpreta otros géneros que no son, digamos, de la forma tradicional del acordeón. Aquí nosotros tenemos diversidad de ritmos, tenemos pasebol, tenemos porro, paseadito, fandango. Somos ricos en esto. Entonces nosotros le hemos aportado mucho a esto. Las bandas son alrededor de 15 y 16 músicos. Entonces cada instrumento tiene un punto en el cual interpreta cada quien la parte que le corresponde, ¿no? Exacto. Entonces preguntan las trompetas y responden los bombardinos o los clarinetes o hacen un coro de todo el tema. Entonces como el acordeón yo apenas tengo los pitos y los bajos, no tengo más nada.
¿Qué hago yo? Por ejemplo, el caso de Mochila. Eso empieza con bombardino y hace esto. Le ponen la trompeta. Yo lo combino con el bajo. Ahí hago el coro de bajo y de bombardino. Nosotros cultivamos la cumbia en el acordeón. Nosotros cultivamos como es el porro. Lo pasamos de las bandas al acordeón, de las gaitas al acordeón, hasta el fandango. Usted oye la camisa rayada, que es la camisa rayada un fandango. ¿Por qué? Porque aquí no hay limitaciones, porque no había nadie que las limite. No, que la música sabanera es esto. No, allá sí. Mientras allá en la zona de vallenatos le decían a los músicos, usted tiene que ser puro, usted tiene que tocar esto, en la sabana siempre se dio una dinámica de fusiones. Acá en la sabana siempre ha habido una dinámica de fusiones. Fusiones con nuestros propios géneros y fusiones con géneros de afuera. Los vallenatos definieron que tenían 4 ritmos, los clásicos, paseo, la puya, el son y el merengue. Frente a esa gran diversidad, tú hablabas de más de 50 ritmos en la música, 32 ritmos en la música de la sabana. Y eso ha permitido que el músico sabanero sea mucho más versátil, sea mucho más creativo y tenga más posibilidades de moverse en el aspecto musical, en el espectro musical, ¿no? Claro, porque hay más libertad. Tienes más de dónde escoger. Yo pienso una cosa, uno no puede limitar a la gente a ciertas cosas porque eso le está evitando el crecimiento a las personas y a los músicos. Yo sí digo que el músico de la sabana tiene una destreza, un oído impecable, número uno. No sé, o sea, te escucho una melodía y de una. Entonces, ellos son muy buenos para tocar también, nuestros músicos, los tonos menores. Los tonos menores a los vallenatos a veces se les dificulta. Los artistas vallenatos cuando vienen a nuestros festivales les cuesta tocar un porro y ponerle la sabrosura que nosotros le ponemos. Le falta la esencia, o sea, lo hacen de una manera mecánica, pero le falta algo. Sí, la música nuestra tiene más lamento. Y todo lo que se toca en menor tiene el sabor a cumbia. Sea lento o sea rápido. Hay algo ahí extraño a la hora de interpretar un tema en menor, porque generalmente eso, cuando uno toca el tema en tono menor, eso va jalando, como atrayendo. Y uno, si se descuida, se puede convertir en una cumbia. Es más, cuando uno toca un menor, la gente lo asocia a la cumbia. Por ejemplo, tantos menores que se han hecho.
Entonces, generalmente son músicos muy versátiles que conocen, digamos, con mucha amplitud la música, tanto en las tonalidades mayores, que es, digamos, como la generalidad de la música de acordeón en nuestra región, como las tonalidades menores, que a muchos les causa pánico cuando les hablan de una tonalidad menor en el acordeón. Los músicos de acá no, los músicos de acá tranquilamente ejecutan mayores o menores, no importa. Yo te cuento, los músicos de aquí son reacios a tocar porro, a tocar cumbia y a tocar los ritmos sabaneros. Pero son reacios porque que no lo tienen sus problemitas para tocarlo. La caja va de una manera, sí. Y hasta la misma guacharaca tiene otra interpretación. Hay una diferencia muy larga entre la caja vallenata y la caja sabanera. Que los cajeros sabaneros se preocuparon, se esmeraron por estudiar más este instrumento, que al cual se le sacan muchos ritmos o se acompañan muchos géneros. Yo ahí la tengo clara. Yo creo que la percusión, el aporte de los cajeros y el aporte de los guacharaqueros a la música vallenata ha sido determinante. ¿Por qué? Porque nosotros acá somos polifacéticos en el arte de tocar el acordeón. Nosotros tocamos de todo. Tocamos porro, tocamos cumbia, tocamos vallenato, tocamos hasta salsa, tocamos bolero, lo que venga. Porque nos preparamos para eso. Porque eso es lo que tiene el sabanero. El sabanero es muy versátil. Se le mide a todos los aires. Y eso es lo que tenemos nosotros por acá. No es que nos halagamos por eso, no. Es que nos nace. Es indudable que la variedad de ritmos que existe en la sabana es mucho más rica que lo que existe en nuestra región o en nuestro país vallenato, digámoslo así, o en nuestra región vallenata. ¿Por qué? Porque el sabanero tiene de dónde escoger. Tiene tal vez unos 30, 40 ritmos que hacen de la sabana un emporio musical. Nosotros hemos tenido un Escalona, pero allá han tenido un Adolfo Pacheco. Aquí se ha tenido un Gustavo Gutiérrez, allá han tenido un Rubén Darío Salcedo. Entonces siempre ha habido esa cantidad de compositores tan buenos allá como tan buenos acá. Antes de que llegara lo que se llamaba el boom de la música vallenata, ya a la región de Valledupar y sus alrededores habían llegado acordeoneros, acordeonistas, artistas, como Anicito Molina, como Andrés Landero, como Calixto Ochoa, como Lisandro Mesa, como Alfredo Gutiérrez, sí, mucho antes de eso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en el año 68 se crea el Festival de la Leyenda Vallenata y a partir de allí la música de acordeón comenzó, por lo menos en la región del Caribe e incluso en la misma región de la Sabana, comenzó a privilegiar los ritmos vallenatos y comenzó a decaerse en la región misma nuestra, comenzó a decaerse la música sabanera, ¿no es así? Sí, porque en esa época, como decíamos los chachos de la película, era Fredo, mi papá, Julio de la Osa, Calixto, Alejo, la gente, Landero, imagínate, era la gente que sonaba en las emisoras. Y fueron los primeros que traspasaron fronteras con la música de acordeón. Por allá en el año 76 yo comencé con el acordeón, ya a tocar. Y la música que se escuchaba en la época, más atrás todavía, era Lisandro Mesa, Alfredo Gutiérrez, Enrique Díaz, Alejandro Durán, Abel Antonio Villa, Aníbal Velázquez, Calixto Ochoa. Cuando nosotros comenzamos a tocar, a difundir nuestra música por la sabana, nosotros llegamos a Valledupar a tocar.
Recuerdo yo que había una caseta que se llama La Broadway. Ahí tocó Alfredo Gutiérrez con nosotros. Ahí tocamos nosotros. Ahí no había vallenato porque esto no habían grabado. Estaban creídas que yo era del César, a donde componen también la música buena, pero no sabiendo que también allá en Guamal hay compositores de la música que suena. Sé que el vallenato no ha perdido su sabor, ay, porque su fama ya mundialmente la tiene. Yo soy sabanero y también soy compositor, que toca de todo y también la música alegre. Ese proceso hay que ligarlo, ¿no? A Julio de la Osa. Julio de la Osa en los años 60 era un Silvestre ahora. César Castro, las composiciones de Julio Erazo, todos ellos fueron aportando y construyendo a este vallenato que tenemos ahora. En realidad, para este fenómeno podemos decir que la cosecha estaba lista ya para dar su fruto. Habían demasiados acordeoneros en la región y estaban solicitando espacio precisamente para mostrar sus virtudes. Terminan grabando paseos vallenatos, merengues vallenatos, porque esta es la novedad que arranca, ¿no? Ese era lo que estaba pegado hasta cuando llegue el Festival Vallenato. Punto. Borrón y cuenta nueva. Yo pienso de que la cosa cambió desde el momento que se partió la historia en dos con Alfredo Gutiérrez, que fue un cuchillo para nuestra propia garganta, porque Alfredo fue el que incursionó con los timbales, con los coros, con los uniformes, con el cencerro. Entonces empezaron los grupos de allá, por ejemplo, Hermanos López, Zuleta, que fueron los primeros, los cañaguateros, a llevarse nuestros músicos sabaneros para que integraran sus agrupaciones. Y el vallenato comienza a mostrar otra cara. Aparece el cantante ya al lado del acordeonero formalmente. En el caso de Poncho Zuleta y Emilianito, los hermanos López y Jorge Oñate. Pero antes que eso, ya el vallenato se había vestido de gala, con Alfredo Gutiérrez. Y con los corraleros de Majagual, la música de acordeón sale de Colombia, traspasa frontera, llega a otros países. Bueno, los corraleros de Majagual son una agrupación fuera de serie. Ahí estuvieron los mejores artistas de nuestro folclore. Lo conocen en otras partes del continente por la música nuestra, por lo que nosotros hacemos aquí. La cumbia es representativa de nosotros y yo creo que los corraleros de Majagual es una agrupación que todavía están los hermanos Gutiérrez, la dinastía Gutiérrez siguió con esa intención de seguir promocionando esa música y no tiene rival, no tiene contendor. Es una música que no muere, eso no muere nunca. Siempre perdurará por siempre esa música. Ahí, en ese espacio del 68, 69, 70, empieza el vallenato a surgir. Por eso no podemos decir que el vallenato acabó con el porro, no. La época de Rufo Garrido empieza a desaparecer precisamente con estas orquestas de casino, estas orquestas de las grandes luminarias, de las grandes luces. Cuando el vallenato aparece, encuentra más bien el terreno un poco propicio para eso, porque desafortunadamente los corraleros del Majagual se desintegran y se vuelven a unir para momentos especiales. Yo creo que más bien fue desde un comienzo un problema de identidad, de que se dejaron apabullar de acá. Porque si los años 60 lo denominaba Alfredo, Julio de la Osa, César Castro, ¿cierto? Eran los que dominaban el mundo musical y tenían a Alejo, sí, estaba Escalona ahí, estaba Alejo. Ahí tenemos que preguntarnos qué pasó realmente, en qué momento llegaron los vallenatos y les quitaron los espacios a la música sabanera. Mi gente, continuamos aquí en la emisora Gamero Estéreo 95.0 FM, llevando la mejor música folclórica vallenata para todos nuestros queridos oyentes.
Y a continuación estaremos escuchando dos éxitos vallenatos, Los Sabanales de Calixto Ochoa y La Pava Congona de Andrés Landero. ¿Qué pasa con las generaciones nuestras? Las nuevas generaciones, cuando los chachos de la película que te contaban, que eran los que se oían en las emisoras, empezaron a salir los vallenatos. Pero entonces cuando empieza la payola, o sea, poner en las emisoras la música que pagaban para que la pusieran, porque nombraban unos personajes, ¿no? Entonces esos personajes daban un dinero para que saturaran a la gente escuchando esa canción donde los nombraban. Y ya entonces la música de acá de la Sabana empezó a decaer. Entonces ya cuando los músicos jóvenes de la Sabana, mucho talento, pero no podían sostener, por ejemplo, una publicidad de pagar una payola que valía un dinero que cobraba. Si nuestra música tuviera más de oriente, gente que se preocupara más por promoverla, promocionarla, y así como suena tanta música en una emisora que si es caso el programador ni conoce al artista, pero se enamoró de esa canción y de esa música y en el día la coloca 10, 15, 20 veces, pero la de nosotros no la colocan ni una vez, no existe. Miren que hay sabaneros que ejecutan el porro y lo cantan mejor que cualquier persona de otro departamento, para no mencionar el vallenato. Y ese vallenato, ese porro lo ejecutan mejor acá. Pero como somos de aquí, no nos prestan atención. Pero si lo grabó fulanito, sutanito, ahí sí. La sintonía es determinante, tú lo sabes. Y lo que esté en el momento, en el auge, es lo que los programadores hacen. Tú ves que aquí un merengue dominicano se llega y eso se esparce como verdolaga. ¿Entiendes? En cambio, cualquiera graba una canción por aquí, eso tiene que luchar para que se la pongan en la emisora. O de pronto con la payola, ¿entiendes? Que el vallenato sí sabe de payola. Es una ventaja que tienen los vallenatos. Ellos allá tienen su gente que los apoya. Y nosotros tenemos que estar siempre haciendo inventos y para buscar el dinero para hacer un trabajo escolar, por ejemplo. Y tú sabes que los medios de comunicación son empresas privadas y todas las empresas necesitan obtener ganancias. Entonces ellos tratan de vender un producto que ellos crean que pueda ser, que les pueda producir a ellos. Entonces precisamente por eso creo que no pasa muy poco sino en los eventos, en los festivales, la música tradicional. Yo creo que también es por falta de conocimiento, es decir, hay unas músicas que todos creen conocer y hay otras sobre las que no saben mucho y muchas de las personas que programan en emisoras son realmente personas que no tienen conocimiento de la música, son lectores de carátulas y repiten lo que escuchan en las parrandas, pero realmente no hay personas formadas que puedan hacer esa divulgación informada. Entonces, usted puede ver en la emisora, cuando presenta el locutor, escuchamos el éxito vallenato Los Sabanales con Calixto Ochoa. Y Los Sabanales no es un vallenato. Los Sabanales no puede ser un vallenato. Lo toca Calixto Ochoa, no puede. ¿Por qué no puede ser un vallenato? Hombre, porque el vallenato es paseo, merengue, puya y son. Y Los Sabanales es un paseadito, un ritmo sabanero, es música sabanera, no música vallenata, pero la presentan como vallenato. Y para la gente, pues simplemente es vallenato. Y eso va calando. En eso consiste precisamente el avasallamiento de una cultura sobre otra, que le llamo yo. Y sí, nos han avasallado. Creo que si lográramos que todos esos ritmos de la sabana pudiesen volver a la vigencia en la radio, sería algo muy importante. Pero hacerlo sin celos con el vallenato, sino hacerlo porque es que eso es lo que los identifica, eso es lo que tienen que amar, ¿me comprende? Entonces tendríamos
una costa mucho más amplia y con mayor respeto en su música. El sentido de pertenencia es la falencia que hay aquí. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los políticos de turno no apoyan eso. Los políticos están pendientes a otras cosas, pero a la cultura es a la que menos le prestan atención y eso es una gran verdad. Hay una versión que dice que nosotros, los sabaneros, no somos unidos, así como los vallenatos. En una ocasión, me acuerdo yo, en un conversatorio, estábamos hablando de las diferencias y lo que había entre los vallenatos y los sabaneros, ¿verdad? Y salió Juancho Nieves con esta perla. Dice, lo que pasa es que nosotros, los sabaneros y los vallenatos, nos parecemos muchos. Nosotros nos parecemos mucho. Y pregunto, ¿y en qué nos parecemos? Y si nos parecemos, nosotros nos parecemos en que los vallenatos defienden la música de ellos. Y nosotros también defendemos la música de ellos. Lo que ha faltado es un poco más de empoderamiento y de apropiarse de lo que tienen. Imagínense si tienen la cumbia, que es reina madre, la cumbia es reina madre. Yo pienso que los vallenatos sí nos llevan ventaja ahí, que allá sí hay dolientes. Nosotros no tenemos dolientes, lastimosamente. La clase dirigente los tiene a nosotros, a los músicos, algunos, pues no todos, nos tiene un poco apartados. Miren que hasta los presidentes van a inaugurar el Festival Vallenato. Usted jamás ha visto un presidente viniendo al Festival del Porro a inaugurarlo. Ni siquiera un delegado de la presidencia. Ahí, o sea, ahí empezamos. Si no tenemos dolientes en nuestra música, es difícil competir. No pusimos la política al servicio de los festivales, sino los festivales al servicio de la política. Y eso fue la gran diferencia entre la sabana y el valle. ¿A qué se debe? A que ellos se preocuparon por organizar esto. Usted no sabe lo que es poner una cuestión que estaba acá abajo, muy popular, que lo acoja un García Márquez, un López Miquel, Consuelo Araujo, Escalona. Acá no hubo eso. En el Festival Vallenato también hubo una alianza entre esos nacientes poderes del departamento que se acaba de crear y los poderes nacionales y la gran prensa nacional, y eso de alguna manera potencia ese festival hasta lograr convertir el vallenato en la industria musical que es hoy. Eso es un proceso también muy largo, eso no fue de 2, 3 años e implicó también una serie de relaciones públicas al más alto nivel. Aquí lo que falta en nuestra sabana son Quijotes literatos que aprecien la cultura, que aprecien un Manuel Barrio, que viene luchando desde pelado hacia arriba, que me aprecien a mí, que también vengo oceando. Por ejemplo, Lisandro Mesa es el más grande de los sabaneros que tenemos nosotros. Y usted no ha visto un representante o un senador, llámese lo que se llame, defendiendo a Lisandro Mesa. Nadie. Pero Lisandro Mesa, gracias a Dios, salió solito. Y es el rey de la cumbia y está hecho internacionalmente y en Colombia uno de los máximos exponentes de la música sabanera. Y sí, falta valorar. Muchas veces nosotros en nuestros pueblos no valoramos a nuestra gente. No es posible que uno vaya a municipios donde hay un gran artista, un gran talento, o lo hubo, y ni siquiera en el pueblo lo valoran suficientemente. Entonces también es importante mirar hacia lo nuestro, reconocerlo, quererlo, defenderlo.
¿Cómo cerrar ese bache generacional? Hombre, llevándole la música nuestra al aula, a los niños desde sus primeros años de aprendizaje, que aprendan a conocer su propia historia para que se enamoren de su historia y tengan sentido de pertenencia por su cultura. Y eso es lo que hay que hacer. Lo que sí tenemos que hacer es que cada quien defienda su época. Yo defiendo mi música. Y yo hablo de Alejo Durán, hablo de Luis Enrique, hablo de Pacho Rada, hablo de todo el aporte que ellos hicieron, porque la gente tiene que hacer eso. Y lo otro es que pues toca fortalecer mucho más los festivales, que puedan tener una conceptualización más fuerte, que puedan tener un impacto mucho mayor, que puedan tener continuidad, que es algo que también les hace falta, y que también, cuando me refiero a conceptualización, quiero decir que realmente promuevan la música sabanera, porque muchos festivales empiezan bien y terminan yéndose hacia otros ritmos, o terminan, como dice uno, vallenatizados. El formato del Festival Vallenato se replicó en la Sabana en casi todos los festivales que se hizo en la Sabana. Más adelante los modifican e incorporan la cumbia y el porro para darle una identidad local a los festivales, porque de hecho se habían convertido en una réplica del Festival Vallenato y se estaban dejando por fuera los valores de la región. Eso me parece maravilloso. Pero los festivales también tienen que abrirse. Los festivales no pueden seguir cerrando porque ahí hay una consecuencia grave, y es la que tú acabas de decir. Por estar los muchachos pensando en tocar los 4 ritmos, no quieren experimentar otras músicas, otros ritmos muy nuestros, como la cumbia, como el porro, como la tambora, como el paseadito. Hay que trabajarle mucho a las escuelas, a los semilleros. Y yo me doy cuenta de que hay muchas escuelas, muchas academias acá que preparan a los niños únicamente para ganarse el Festival Vallenato. O sea, les enseñan los 4 aires, eso nomás, y están dejando atrás toda esa riqueza musical que tenemos nosotros acá en la Sabana. Entonces, eso es muy grave. O sea, yo veo un futuro incierto para la música sabanera en ese sentido. Esa es una de las metas de militante, de lo que uno pregonaba, que hay que crear escuelas, hay que crear mecanismos de difusión de la música de nosotros para que nuestros niños no se olviden de la música de nosotros. Uno tiene la tendencia a decir que no, que a los pelados de ahora no les gusta esta música, que los pelados ahora solo quieren oír reggaetón, que los pelados... Y no, o sea, cuando uno recorre los pueblos, cuando recorre los festivales, yo que he estado en varios proyectos en Montes de María, que me ha tocado ir a Morroa, a San Jacinto, a San Cayetano, que me meto por todos esos pueblos, uno encuentra niños y jóvenes formándose en semilleros improvisados, algunos de ellos, otros tienen escuelas de formación musical que de alguna manera pues garantizan que músicas y danzas todavía se siguen fomentando. El desafío que tiene mi generación es seguir interpretando todos estos temas, todas estas canciones, sin perder la esencia. Ya yo tengo hijos míos que cantan, que tocan. Esas son las trascendencias que yo dejo. Hay que hacer retoños musicales que no imiten a uno, sino que tengan un patrimonio musical más grande que mí. Entiende, yo como instructor de acordeón, yo lo primero que le enseño a mis alumnos es las raíces de nuestra música. Y les digo, muchachos, ya después de esto, que salgan ustedes de este proceso, ustedes escogen. Pero yo estoy cumpliendo con mi deber, que es enseñarles el camino de cómo nacieron los juglares nuestros y cuáles son esas músicas y esas sonoridades que ustedes deben aprender
y eso le va a servir para toda la vida en cualquier estilo de música que toque. Mientras haya por lo menos una persona que se preocupe por difundir, por tratar de establecer las diferencias y por tratar de llevarle orientación a nuestros niños, a nuestros jóvenes sobre las diferencias y sobre lo que es la música de nosotros, habrá futuro. Yo pienso que algo que me parece a mí que es fundamental, sobre todo el mensaje a los jóvenes y a los niños, es que hay que amar lo propio. Pues la música sabanera significa mucho. Yo soy sabanero, yo no soy ni de Antioquia, ni del Casanare, ni de Arauca, ni tolimense, ni guajiro, ni vallenato. Soy cordobés, soy sabanero. Para mí ser sabanero en la música es algo genial. Como muchos dicen, pues tú que no naciste allá en Valledupar. No, señor, yo estoy orgulloso de ser sabanero, de mis ritmos, de mi gente, de mis artistas. Soy orgulloso de eso. La sabana para nosotros es una bendición. Ser sabanero tiene mucha índole. Aquí me crié, aquí nací. Y de aquí miran allá para el cementerio. Porque voy a morir en mi sabana. Sabana es muy bonito. Aquí nadie es antagonista. Todos trabajamos parejito la música. Y ser sabanero es ser lo mejor que tiene el mundo y Colombia. Se la doy.